Hola, muy buenas tardes de nuevo a todos. Soy Miguel Selascanga, fotógrafo, videógrafo y documentalista de Pontevedra. Y por causas ajenas de la vida soy el director de la serie Es Pontevedra Sicilia. Seguimos con la quinta temporada de la serie. Con este ya sería su 37º capítulo. Y como título lo llamamos Sabrás que perro no come carne de perro. Como siempre, quiero daros las gracias a cada uno de los que vio el último capítulo de la serie, reproducido por más de 4.000 espectadores. Cada vez somos más, pero de momento no somos lo suficientes, por eso vuelvo a incidir, ya que es importantísimo que hagamos entre todos la serie más viral. Compartir la serie con vuestros abuelos, padres, hermanos, primos o cuñados, la serie Es Pontevedra Sicilia, para que todo el mundo sepa de los quehaceres de 4 familias con apellidos ilustres de Pontevedra. Antes de nada, quiero desearos a todos un feliz año 2026, aunque para algunos va a ser un año muy complicado, con demasiada información que saldrá a la luz sobre corrupción. Viviremos un año judicial de lo más movido para algunos españoles. Lo mismo que para algunos dictadorcillos de poca monta, de pedanía y con apellidos ilustres de Pontevedra. Vistan la vitola con la que se vistan, ya que la única opción que tuvieron y tienen es intentar enterrar la verdad por medio de prácticas mafiosas dignas de cualquier país bananero. Pero torres más altas han caído a lo largo de la historia y en la actualidad, como todos sabéis, siguen cayendo. Estamos viviendo un cambio de orden mundial, donde el sendero que se está construyendo es que impere únicamente la libertad frente a la tiranía de unos pocos, la verdad frente a la desinformación de estos últimos, la ley frente a las injusticias y el orden frente al caos que vive el llamado primer mundo, derrocando la falsa democracia que venden diariamente algunos que se hacen llamar servidores públicos, donde lo más grave de todo es que cobran por ello. Abasteceros bien de palomitas, que el año 2026 viene muy movidito para algunos determinados pontevedreses, que se creen más listos que los demás, pero una cosa es serlo y otra muy diferente parecerlo, teniendo que padecer las miserias de estos tiranos de pedanía por sus santos dídimos. Información. El día 11 de diciembre de 2025 a las 20:20 horas, la plataforma LinkedIn me hace llegar un correo electrónico que dice en su apartado de concepto: quizá quieras conectar con Alessandre Pazos Pérez, con el cargo de magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Exclusiva. Información a destacar que me parece muy importante sacar a la luz en este preciso momento de la serie. En uno de los muchos despachos de abogados de Pontevedra que me reuní y presenté la documentación de la que dispongo, un letrado, después de exponerle los hechos, donde vio minuciosamente la documental, me dice en un momento de las varias reuniones de horas que mantuve con él: sabrás que perro no come carne de perro. Curioso, ¿no? Hasta ahí puedo leer. Seguimos.
La plataforma de LinkedIn, que es una red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo, partiendo del perfil de cada usuario, quien libremente revela su experiencia laboral, además de sus destrezas. La web pone en contacto a millones de empresas y empleados. Dicha plataforma me hace una pregunta. ¿Conoces a Alessandre? Envía solicitudes de contacto a personas de tu confianza. Alessandre Pazos Pérez, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la... puntos suspensivos, 12 amigos en común, conectar. La fotografía que veis que utiliza para la plataforma de LinkedIn también le salió gratis. Estáis ante el hombre de todo por la cara, de cemento, armado, que tiene. Seguimos bajando el correo electrónico y dice así: más gente que podrías conocer. Como primera persona sale un periodista de Pontevedra. De momento no voy a desvelar su identidad, pero ya me lo recomendó en multitud de ocasiones la plataforma de LinkedIn. Ahora, si vamos a la cuarta persona que se me recomienda, podéis ver todos vosotros que es el director en Lariño Correduría de Seguros SL, Pablo Lariño Noya. El día 1 de enero de 2026, también a las 20:20 horas de la tarde, como bienvenida de Año Nuevo, la plataforma LinkedIn me vuelve a hacer llegar otro correo electrónico que dice en su apartado de concepto: podrías conocer a Pablo Lariño SL, en Lariño Correduría de Seguros SL. Dicha plataforma me vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Conoces a Pablo? Envía solicitudes de contacto a personas de tu confianza. Pablo Lariño SL, director en Lariño Correduría de Seguros SL, 18 amigos en común, conectar. Seguimos bajando como en el correo electrónico anterior, que continúa así: más gente que podrías conocer. Como primera persona sale Alessandre Pazos Pérez, profesor titular de Derecho del Trabajo, puntos suspensivos. Como seguidores de la serie Es Pontevedra Sicilia, sé que todos sois muy listos y os suenan de otros capítulos estos dos actores principales, aunque igual os tengo que refrescar la memoria de quién es Pablo Lariño Noya. Pues ocupó el cargo de vicecontador de la Junta Directiva de la Sociedad Liceo Casino de Pontevedra, donde su familia y él mismo a la cabeza gestiona como director Lariño Correduría de Seguros y desde el 26 de julio de 2017 es presidente de la Asociación Gallega de Corredores y Correduría de Seguros, siendo la Correduría de Seguros de la que es director la que presuntamente cubrió a la sociedad durante décadas. Incluso ya cuando su padre, don Felipe Lariño, era directivo del Casino de Pontevedra. Como mínimo existía un conflicto de intereses y puede que también no fuese muy legal. Posiblemente haya sido la causa de su dimisión como vicecontador de la Sociedad Liceo Casino de Pontevedra, después de presentar yo personalmente el día 10 de mayo de 2021 una documentación en el Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra. Una vez sacada a la luz esta información de cómo la plataforma LinkedIn me recomienda a dos actores principales de la serie Es Pontevedra Sicilia,
entonces es más que entendible que me haga algunas preguntas. Preguntar no es un delito en España. Pero plataforma LinkedIn, ¿cómo os atrevéis a hacerme estas determinadas recomendaciones y preguntarme si conozco a estos dos personajes de la capital del Lérez, diciéndome en ambos correos electrónicos que envíe solicitudes de contacto a personas de mi confianza? Información. Tener cuidado cómo buscáis a alguien en Google. Muy importante, no pinchéis en el propio perfil de LinkedIn de la persona en cuestión o de la red social Facebook. Que toda búsqueda deja rastro y casi en el mismo momento la plataforma os delata como husmeadores. Antes de terminar este 37º capítulo de la serie, os quiero mostrar la opinión personal del gran Mario Conde, que tuvo sobre el mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey Don Felipe VI, para que así vayáis entendiendo cada vez más del porqué de la existencia de la serie. Es Pontevedra Sicilia. En el discurso de Nochebuena, que es ya tradicional en nuestro país, Su Majestad el Rey, de un modo insistente, ha aludido al deterioro de nuestra convivencia democrática. Ha dicho que se está produciendo una pérdida de credibilidad en el sistema democrático y ha culpado de ello a los extremismos y a los populismos y a la crispación que existe en el lenguaje político entre los distintos partidos. Con todos los respetos que merece, quizás haya que matizar que existe una pérdida de confianza progresiva en el sistema democrático, no hay ninguna duda, se nota, se percibe, está en la calle. La gente cree menos en la democracia. Pero la razón para que esto sea así, a mi juicio, no reside en los populismos y digamos que la crispación en el lenguaje. La crispación sí daña, pero el verdadero daño para la credibilidad del sistema democrático reside en el propio funcionamiento del sistema. Porque es democrático en teoría. Pero cuando el Congreso de los Diputados, que es el poder legislativo, está controlado por virtud del principio de obediencia en el voto, está controlado por el poder ejecutivo, la división de poderes es puramente nominal. Y cuando por virtud del sistema de designación de jueces es posible que en instancias medias y superiores de la judicatura española se estén dictando resoluciones judiciales que tienen un componente político y así se percibe por la ciudadanía, la pérdida de credibilidad es una consecuencia obligatoria. El problema no es la democracia, el problema es el sistema. Porque cuando un sistema se instala de una manera en la que la democracia es un puro formalismo, nadie se puede extrañar de la pérdida de credibilidad de los ciudadanos. Porque la verdad es una experiencia. Y si la experiencia es que la democracia vive en la teoría, pero no en la práctica diaria, la consecuencia es exactamente esa. Como dijo el humanista venezolano-chileno Andrés Bello, donde la ley no es soberana, no hay libertad. En dicha frase se sintetiza uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho: la primacía de la ley sobre la voluntad arbitraria de los individuos o gobernantes. Por favor, se ruega máxima difusión
ya que esto no es un problema solo mío, es un problema de todos. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.